¡Hostia puta! Nada, no pasa nada, gente. Mira, el gallego PS4. Yo tengo gente aquí jugando conmigo, tío. No sé por qué no te puedes unir tú. En YouTube estoy haciendo vídeo. ¿Tú me ves? ¿Me ves mi nombre en el juego? Para unirte, tú puedes unirte en mi partida. Mira un tutorial en YouTube con el móvil. Cómo unirse a partida de un amigo. Conduzco yo. Voy a coger la moto. Pues únete. Bowman tiene vehículos. ¿Por qué pedírselo a los rebeldes? Te lo dice porque espera que una mujer sea agradable y dulce. O sea, ahí afuera hay mujeres de éxito que y no quieren ser consideradas mandonas, nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares al mes. Joder, lo que me va a doler mañana. Jefas. Estás en Radio SP. ¡Esto es ese vato! Radio Santa Blanca, con DJ y Perico. ¡Dale, vato loco! ¿Qué pasa, plebe? Aquí DJ Perico con la música que hace que sus culitos boten y reboten. Pero ahora pararemos un momento para oír un anuncio de los servicios públicos. No traicionen a Santa Blanca. Don't fuck with el sueño, güey. Ahora, una breve grabación de lo que Jorge de Inca Camina opina del tema. ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Piedad! Oiré tu confesión. Quizá entonces la Santa Muerte te perdone. No sé nada de... Dios. Está bien, me aviso. Está. Entrego las armas. Liquidado. ¡Pinche cabrón! Está bien, ganaron. Si quieres seguir con vida, esta es tu única opción. Hablaré, ¿está bien? Tranquilízate. Parece que el avión de carga está listo para el despegue. Tan solo necesita un piloto. Y no veo por qué no puede ser uno de nosotros. Lo llevamos hasta un aeródromo aliado y que los rebeldes se queden con la carga.
¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Puedo pilotarlo! ¡Manda, disparen! Yo estoy en tu grupo. Quinto enemigo. Nos vamos, gente, en mi helicóptero. Ya vengo, compañero. Gracias. Información general. ¡Caídas!
¡Toma ya! Ahora lo veo, brother. Asegurad la zona, Ghosts. Necesitamos espera. A partir de la madre con todo. Vamos a hacer Granada. Mensaje enviado. Después de esto, los rebeldes van a follarse a Santa Blanca. Bien hecho, compadres. Mi discurso llegó a toda Bolivia. Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante para unirse a nuestra causa. ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado. ¿Pero qué tienes sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Pronto sabremos algo más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itacua esperan una señal para ayudarlos. Una llamada y vendrán. Lo tendré en cuenta. ¿Y tú no te puedes unir a mi partida o qué, brother? Compadre, creo que conozco a alguien que te puede dar información sobre la Yuri y el Polito. Te escucho. Uno de mis tenientes consiguió escapar de ellos. Huyó a un pueblo llamado Culta. En vez de entregar a mi hombre al cártel, los aldeanos lo escondieron. Eso sí que es tener cojones. Santa Blanca reaccionó arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aldeanos. A mi teniente lo mantienen con vida. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. Entendido. Nos dirigimos a Culta. Objetivo eliminado. El dron está en el aire. Desplegando dron. Enemigo abatido.
Mirad, una caja de armas. Enemigo eliminado. Guay. Oigan, gringos, ayúdenme a salir de aquí. Bien, hermano. ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el Polito, los mierdas que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Pero dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es todo lo que recuerdo. No había ruido. Fue en el campo. Mereces una medalla por todo esto. Hay que volver al trabajo. La Yuri y el Polito, los mierdas que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Pero dinos a dónde te llevaron. Calma. Al menos sabemos que están cerca. Yo piloto. Únete a la partida, somos 3. Únete a la partida, brother. Hay otro objetivo. Veo un tercero. Objetivo en el tejado. objetivo. En el tejado. Objetivo marcado. Apuntad con mucho cuidado. Objetivo 10. Objetivo muerto.
Y otro enemigo. Llevamos 10. Avistado 10º objetivo. Con este van 10. Estoy viendo un arma fija. Baja confirmada. ¡Qué coche más pijo! Y hay un puto condón en la guantera. Perdón, 2 putos condones. Eso confirma que es un coche de Yuri y Polito. El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos. Te compras un cochazo carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Te mueres de ganas de tener un coche de estos, ¿no? Coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Si me saca de acá tendrá mi agradecimiento eterno. Escucha, brother. Vamos, brother, haga su trabajo. Bien, esto ya es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del coche para buscar los sitios donde la Yuri y el Polito puedan estar.
debemos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. A todas las unidades, comiencen el ataque. Ninguna novedad hasta ahora. Mantengan la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje. Avistado otro Gemelo 3. ¡Granada, toma, cabrones! Joder. La próxima vez procura evitar que me disparen. Liquidado. Buen trabajo. Dejar al cártel sin poder charlar beneficiará a los rebeldes. Un momento, conduzco yo. Este documento habla de un capitán de la unidad que manda prisioneros a la Yuri y al Polito para interrogarlos. Seguro que sabe dónde están esos tortolitos, pero ahora está en un campamento. Quítale.
Bien. Vale, esto es el campamento de la unidad. Vamos a buscar al capitán que tiene contacto con la Yuri y el Polito. Lo necesitamos vivo. Entendido. Hua. ¿Qué hacer aquí? ¿Qué pasa aquí? Oiga, ¿qué chingados pasa? ¿Qué tal, cabronazo? Están muertos, pendejos. Venga, voy.
Dios. ¿Qué están liando ahí estos? Van a comprarte el micro, Ay. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri Hipólito. La ISA ha contrastado el GPS del coche con la descripción del prisionero. Se encuentran en una cabaña. Según los rumores, utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados. Danos la posición y nos encargaremos de todo. Pues liquidadlos de mi parte y aseguraos de que sufran. Ahí está un quinto. La unidad ha metido tropas en la provincia. No llamemos la atención. Me he subido muchos trastos de estos. Malo será que no sepa. ¡Aguante! ¡Aguántenos un poco más! Los refuerzos ya salieron hacia su posición. La leche. ¿Qué pasa, Roy? Hay un segundo objetivo. ¿Qué? ¿Qué pasa, tonto? Y otro objetivo. Llevamos 10. Enemigos con este. Merece su medalla por todo esto. Objetivo abatido.
Granada. Actividad enemiga detectada. Granada. Le he dado. Explosivos listos. El quinto objetivo. Han autorizado que convoquemos a las unidades de refuerzo que tenemos en los sectores vecinos para que los apoyen con esa amenaza. Van hacia allá. Enemigo liquidado. Enemigo 5. Hay que joderse. Vamos. Así haré. ¿Qué está haciendo? En nuestro poder. Les diremos a los rebeldes dónde está. Bowman, aquí Nomad. Estamos en Koani. ¿Qué información tienes? Koani es uno de los centros de operaciones del cártel. Estamos hablando de una sofisticada red de aviones, trenes y camiones de carga que transportan más de 30 toneladas de cocaína por la frontera. La red fue concebida por un estadounidense llamado Boston Reed. Reed es un piloto especializado en volar por zonas inhóspitas que lleva años trabajando para Nidia Flores y el hospital y consiguió un puesto directivo. Eso será lo más difícil. Ese tipo es muy hermético. Suele permanecer oculto y trabajar a través de intermediarios. El perfil psicológico indica que es un paranoico, pero yo creo que hay algo más. ¿Cómo qué? Transferencias de dinero que no cuadran, intercambio de mensajes con desconocidos de otros países, vuelos que no se corresponden con las rutinas de envío del cártel.
Reed mueve algo más que cocaína y no quiere que el sueño lo sepa. Tenemos informes de actividad en el cementerio de trenes desde hace tiempo. A ver qué podéis encontrar. Poneos el cinturón. Fuera del coche. Nomad, acabo de subir un vídeo de la CIA con el perfil de Boston Reed. Os ayudará a encontrarlo en Koani. Aquí. Aunque los padres de Reed criaron a su pequeñina a base de tarta de manzana y béisbol, desde que terminó el instituto, Boyer... Me han matado. Gracias. Sí que has tardado. La operación de contrabando de Santa Blanca pasa por esta zona. Bowman ha enviado informes de sus principales actores. La mujer al frente es Nidia Flores, narcotraficante y antigua reina de la belleza. Su mano derecha es un tipo conocido como el Boquita. Este feo hijo de puta es el coordinador logístico sobre el terreno. Ella es el cerebro y él el músculo. Porque tanto amó la Santísima Muerte al cártel de Santa Blanca, que dio a su hija unigénita, para que todo el que crea en ella no se pierda, sino que tenga vida eterna. Años atrás estábamos en apuros, en la desesperación, al borde de la desaparición. Las serpientes y las ratas nos desgarraban. Creí que se había perdido toda esperanza. Era el fin. Era el fin. Pero justo cuando iba a rendirme, aconteció. Nidia Flores apareció, conocida por ser una verdadera reina, una reina de belleza. Y ella vino acompañada de prosperidad, riquezas y represalias. Su bondad y su amor caló hondo en nuestros corazones. Una pena que está colgada perdida. Porque tanto amó la Santísima.